La bella Aurora, la casa 1028. Una de las leyendas más hermosas y terroríficas que hay en Ecuador es la de la bella Aurora, que supuestamente transcurrió en la ciudad de Quito hace muchos años. Se dice que en aquel tiempo vivía en dicho lugar una joven hermosísima, de nombre Aurora, a quien todos conocían por su belleza. Ella era hija de una familia muy adinerada, pues sus padres eran personas importantes dentro de la alta sociedad. A pesar de ser una muchacha de orígenes envidiables y poseer un gran atractivo, a diferencia de las chicas de su edad, Aurora no había querido casarse con nadie. A todos los jóvenes que llegaban para pedir su mano los despreciaba sin más. Muchas veces su familia le aconsejó que se casara con un muchacho rico, aunque fuera tan solo para mejorar su posición, pero ella siempre se negó a saber nada del tema. Nadie tenía idea a qué se debía esta aversión al matrimonio, pero Aurora era feliz y eso era lo único que interesaba a sus padres. Un domingo por la mañana, Aurora se arregló como de costumbre y caminó rumbo a la Plaza de la Independencia, en la cual se estaba celebrando una tradicional corrida de toros. Allí ocupó su lugar habitual y disfrutó de la fiesta brava, hasta que soltaron a un enorme toro negro. El animal era imponente y aterrador, con sus grandes ojos inyectados en sangre y aquel vapor que salía por su nariz cada vez que resoplaba con enfado. Aurora vio cómo la bestia corría hasta la tribuna, en donde ella estaba sentada, y la miraba fijamente, con una expresión que la puso a temblar de pies a cabeza y provocó que se desmayara. Sus padres, muy asustados por su reacción, la llevaron a su casa, la 1028, mientras en la plaza intentaban contener al toro. Un doctor revisó a Aurora y tras determinar que solo había sido la emoción del momento, recomendó a sus padres que la dejaran descansar. La muchacha fue dejada en su dormitorio durmiendo. Un par de horas más tarde, la joven se despertó en medio de la oscuridad y a lo lejos escuchó un sonido terrible. El toro negro mugía lleno de furia y ahora corría hasta su hogar. De un momento a otro, la pared de su dormitorio fue destrozada y allí apareció él, grande y terrible como el mismo diablo. De algún modo había logrado seguir su rastro desde la plaza. Aurora gritó llena de horror, pero nadie pudo acudir en su auxilio. Allí mismo, el toro la embistió con rabia, y la muchacha quedó tendida en el suelo, herida de gravedad. Por la mañana, cuando sus padres acudieron a ver cómo se encontraba, sintieron terror al ver la escena que se levantaba ante sus ojos. Su hija estaba pálida y sin vida, y cada una de sus pertenencias había sido destrozada. Pero del toro no había ni rastro. Nunca nadie pudo explicar lo que había sucedido, ni por qué la bestia se había ensañado con la bella Aurora. Hasta aquí esta leyenda. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.